Hola, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con este repaso de lineal. Eh, bueno, ya nos hemos salido un poco, ¿no? Estableciendo que ya nos interesa la dimensión finita. Bueno, ahora vamos a definir una relación de equivalencia dado un subespacio. Entonces, dados un F espacio vectorial y W un subespacio de este V, se define, pues vamos a ponerle así, ¿no? Una relación de equivalencia en V. ¿Cómo trabaja esta? Un vector V1 estará relacionado con el vector V2 si y solo si la resta es un elemento del W. Entonces vamos a probar que esta relación es de equivalencia. Ok, entonces hay que probar, ¿verdad? Que todo elemento está relacionado consigo mismo, para empezar, que es que, como dicen, reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, ver que es reflexiva, eso se ve horrible, ¿verdad? Permítanme tratar de mejorarlo, aunque sea un poco. Ok. Y esto básicamente es pues porque el 0 de V que es el 0 de W y se encuentra en W, pues es lo mismo que cualquier elemento menos él mismo, ¿no? Y entonces esto nos da la cadenita de la relación de equivalencia y nos verifica que cada elemento está relacionado con el mismo. Ahora, de la misma forma, pues si V está relacionado con un U, eso es sí, solo sí, por la definición que se dio de la relación de equivalencia, simplemente que la diferencia está en W. Pero esto es sí, solo sí, y aquí es donde se va a ocupar que es subespacio. Una de las particularidades que tiene es que es cerrado por la multiplicación escalar. Y bueno, pues el -1 es el inverso aditivo del neutro multiplicativo, el -1. Ese, pues entonces tendrá que multiplicar a el de arriba, ¿no? O sea, menos V menos U va a ser un elemento de W por ser subespacio. Pero esto no es más que U menos V, ¿no? Y eso sería equivalente entonces a que U está relacionado con el V. Ahora basta, más bien falta ver que esta relación es transitiva. Entonces pensemos que A está relacionado con B y B está relacionado con un vector C, ¿no? Para A, B y C en V. Ahora, esto es equivalente, vamos por la definición de la relación de equivalencia, a que A menos B y B menos C se encuentren en W. Pero esto implica, pues como es un subespacio, también es cerrado bajo la suma en un W, ¿no? Y es la suma en W es la restricción de la suma en V, por lo tanto esto nos va a implicar que A menos C vive en W, y de nuevo, pues esto es equivalente a que A esté relacionado con el W, ¿vale? Entonces, con esto se termina la prueba de que esta es una relación de equivalencia, ¿no? Esta rayita sí es una relación de equivalencia. Muy bien, pues ¿cómo son sus clases? Pues precisamente la clase de un vector V
en esta relación de equivalencia. Les recuerdo que esto no son más que los otros vectores con la suerte, buena o mala, de que hayan quedado relacionados con el v, ¿no? Bueno, pues una cosa que se prueba es que esto es exactamente igual a v más w, ¿no? Entonces habría que probar esta igualdad como conjuntos, ¿no? Entonces de entrada, a ver, vamos a ver qué pasa si x está aquí. Eso es sí y solo si, pues v menos x se encuentra, bueno, más sencillo, en realidad primero deberíamos de decir que esto es sí solo si x está relacionado con el v. Y esto ahora sí es sí solo si, según la definición de la relación de equivalencia, que x menos v vive en el espacio w. Pero esto es sí y solo si x vive, y aquí pues ocupamos que afortunadamente la suma, ¿verdad? Aquí debería de ser la suma en v, perdón, que la suma aquí sí es conmutativa. Y entonces pues ya tenemos esto, que era lo que buscábamos, ver que era equivalente a esta parte de acá, ¿no? Entonces con esto, como nos fuimos con puros sí y solo sís, eso nos deja ver entonces que esta igualdad se cumple. Entonces pues las clases de equivalencia son de esta forma, ¿no? Se debería de pensar más o menos como que se tiene por acá al v, por acá anda el 0 de ese mismo espacio vectorial, y de repente llega alguien por acá y es el subespacio, ¿no? Entonces, fíjense que con esta parte lo que vemos es que justo son como las traslaciones, ¿no? O sea, si se tiene un monito que está afuera de la clase de equivalencia, no sé, por ejemplo aquí un b, pues este b trasladará todo el w, ¿no? Así este será b más w. Es más, permítanme ponerlo de un color más ilustrativo, ¿no? Lo hice de un color muy mal y una mala posición. Entonces, permítanse pensar que acá está un b, que no, con un b que no está en w, y entonces eso haría que estas dos clases sean ajenas, ¿no? Porque claro, en las clases de equivalencia siempre dos son iguales, si dos se intersectan son iguales, ¿no? Entonces de esta forma, si se tiene que esta intersección es distinta del vacío, eso quiere decir que B1 es igual. No está relacionado, ¿no? Con B2. ¿Va? Vamos a checar eso muy rápido para que nuestro dibujo quede mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hubiese un Z aquí en la intersección, ¿no? Bueno, eso nos llevaría a que B1 más un W fuera lo mismo que el B2 más un W'. Y esto es igual a Z, ¿no? Pero pues no nos interesa tanto de ese aspecto. Ahora noten entonces que el B1 menos B2 es lo mismo que el W' menos el W. Y bueno, pues W' y W están en el subespacio W, por lo tanto la resta vuelve a estar en W. Y esta es la definición precisamente, como dijimos, de la relación de equivalencia, ¿vale? Entonces, si dos se intersecan, entonces estos dos están relacionados, ¿va? Sí, yo iba a poner acá que eran iguales, pero no, nada más están relacionados. Entonces, justamente, si nos tomamos, pues por ejemplo, B que no esté relacionado con el 0, ¿no? Entonces tendrá que estar afuera del W, y por lo tanto, esta copia que es B más W tendrá que ser ajena. Y así va a haber varias copias, ¿no? C más W, etcétera, ¿no? ¿Vale? Todas ellas ajenas entre sí. Muy bien.
Y ahora también notemos que pues se puede trabajar esta parte de las operaciones, ¿no? O sea, se puede extender, esto lo hacen ahí en lineal, viendo por ejemplo cómo definirían la suma de entre clases de equivalencia, ¿no? Tendría que ser esa clase más esta clase, ¿no? ¿Cómo se define? Y bueno, pues como conjuntos tienen una definición bien natural, ¿no? Tendrían que ser los conjuntos así, por la conmutatividad de la suma, ¿no? Aquí sería lo importante. Como en la suma vectorial conmutan, pues aquí es lo que nos va a ayudar todo esto, ¿no? Porque estos como conjuntos, los de arriba, tendrían que ser todos los B1 más W, tal que W corre en W, ¿no? Más todos los B2 más V, tal que V corre en W, ¿no? Y esto por definición son todas sumas de los que están en un lado y en el otro, ¿no? Entonces serían sumas de B1 más W más B2 más V, tal que W y V viven en el subespacio V. Y entonces aquí es donde ocupamos la conmutatividad, ¿no? Porque entonces podemos reordenar los sumandos y dejarlos iguales. Y entonces, como esto siempre está en W, pues esto nos deja ver que es precisamente B1 más V2 más todo el conjunto W. ¿Vale? Y entonces, otra vez, ¿no? Fíjense cómo queda esto. La clase el conjunto de clases de equivalencia con esta suma, permítanme ponerle aquí, nada más le voy a poner una Q de cociente para, no, mejor una barra, ¿no? ¿Y con cuál es la clase el elemento? Pues tendrá que ser la clase del 0, o sea, la... Qué mal puse, no, de ahí eso no va, ¿no? Así está muy mal escrito. Todo el subespacio, para que no haya confusión, déjenle pongo una rayita gorda. ¿Vale? Este sería ahora el elemento neutro, ¿no? Porque ahora estamos operando entre conjuntos, entonces este ahora sería el elemento neutro. ¿Por qué? Pues porque el subespacio W es lo mismo que el vector 0 de V más este, ¿no? Por eso, y este pues hereda, ¿no? Las propiedades del grupo, precisamente porque la suma, así como se definió, pues va a volver a ser asociativa, va a volver a ser cerrada, sin broncas, y el inverso aditivo en de una clase pues será la clase del inverso del elemento que la está caracterizando. ¿Vale? De tarea probar que la operación está bien definida, ¿no? Que no importan los representantes que nos tomemos, pero esto va a salir por esto de aquí, ¿vale? Bueno, entonces aquí le voy a dejar